sientas que estás peleando una batalla perdida contra el pecado, y cada vez que vienes a la palabra te sientes como un poco culpable, hipócrita o distante de él. O tal vez te hayas encontrado buscando gozo y bienestar en otras cosas, en cosas terrenales. Quizá el poder, el control sobre los demás, la admiración por los demás. Y quizá eso haya llenado de alguna manera o llamado tu atención y llenado tu corazón. Sin embargo, esta tarde quiero pedirles que vayamos al Salmo 119 y la porción que va del 57 al 64, no como quien va a leer una página de un libro, de un texto o un estado financiero, quizá un comentario en las redes sociales. No, porque el acto de leer la palabra de Dios, la palabra del Señor, no es una actividad abstracta e impersonal. Porque al leerla nosotros nos encontramos directamente con el Dios de la palabra. Y lo hacemos porque la Escritura presenta al Dios mismo. Hace 2 semanas ya nuestro hermano Pietro nos recalcó esta idea de que en la Biblia es Dios hablando. Él es la gran fuente de alegría y bienestar. Es Dios mismo quien ha de ser nuestro gozo supremo y nuestra fuente de satisfacción. Entonces, en esta tarde, lo que vamos a hacer es revisar a lo largo de esta porción 6 claves para estar satisfechos en el Señor. Entonces, vamos a la porción que nos toca leer. Salmo 119, versículos del 57 al 64. Dice así la palabra del Señor. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Compañeros soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Vamos a poner este tiempito en las manos del Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos y por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú aclares nuestras mentes de manera que nosotros podamos entender aquello que tú quieres hablarnos a través de tu palabra. También te pedimos que vivifiques, Señor, nuestras vidas de manera que nosotros podamos poner por obra aquellas cosas que estamos aprendiendo en relación a ti y a tu palabra. Gracias, bendito Dios, por lo que tú vas a hacer. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la primera cosa que quiero que veamos en esta tarde es que cuando nosotros nos acercamos a esta porción de la palabra, nosotros podemos ver que habla de la palabra. Y esta ha sido una constante a lo largo de todo lo que va este salmo. Pero quiero que pongamos observemos qué es lo que dice al final de cada uno de los versículos. Entonces, quiero que veamos juntos. En el versículo 57, las palabras finales son guardar tus palabras. En el 58, conforme a tu promesa. 59, dice, volví mis pasos a tus testimonios. 60, guardar tus mandamientos. 61, dice, no me he olvidado de tu ley. 62, dice, por tus justas ordenanzas. 63 dice, de los que guardan tus preceptos. Y el 64 habla de, enséñame tus estatutos. Entonces hay algo que nosotros podemos ver en cada uno de estos versículos. El salmista está uniendo la ley, el mandamiento o la instrucción con un dueño, un propietario, un administrador de esta ley o instrucción que recibe. Y lo hace a través de usar un pronombre, el tú o tus en algunos de los casos. En cada palabra que describe estas prescripciones para el pueblo, el originador
es Dios. Y esto en realidad nos revela dos cosas que son muy importantes a la hora de leer este texto. El salmista entendió quién es el originador de la ley, quién es el que estaba dando la ley. Y es nada más y nada menos que Dios, el creador del universo. Y la segunda cosa que debemos entender es que el salmista revela en su comprensión de esta ley que él tenía una relación muy cercana con el creador de esta ley. Entonces, pero pensemos, ¿qué puede significar esto para cada uno de nosotros? Bueno, ahora debemos nosotros entender que la ley de Dios para nosotros hoy se encuentra expresada en Cristo Jesús y que cada uno de nosotros necesitamos una relación personal, directa y cercana con este Salvador de cada uno de nosotros. Entonces vamos a revisar qué más nos está diciendo este pasaje. ¿Qué nos dice en estos 8 versículos? Vamos al primer versículo, versículo 57. Dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Entonces, esta estrofa comienza con un testimonio. El Señor es mi porción. Y porción se refiere a una herencia personal o una posesión adquirida. Esto realmente era un término inmobiliario. El Señor usó este término para explicar por qué la tribu sacerdotal de Leví no recibiría propiedades ni posesiones en la tierra prometida de Canaán. Si vamos nosotros a Números 18:20, podemos leer que dice, y Jehová dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás parte entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Josué 13:33 dice, pero a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Señor, Dios de Israel, es su heredad tal como Él los dijo. Entonces miren aquí, el salmista se pierde en el asombro mientras ve al gran y glorioso Dios que es todo suyo. Esto es así porque no hay posesión más grande o más importante que Dios mismo. La forma de esta frase expresa un gozoso reconocimiento y apropiación. Dice, mi porción es Jehová. Este versículo nos llevaría a pensar que quien escribió este texto sería el rey David, ya que él, como pastor de ovejas, él vio muchas veces cómo los carnívoros disputaban y dividían la presa, y oyó cómo los vencedores gritaban llevándose las presas. Entonces, aquí el autor se regocija como quien se apodera de su parte del botín. Escoge al Señor, que es la mejor parte, es su tesoro. Esta es una herencia grande y duradera. En realidad, como hemos visto a lo largo de este salmo, no sabemos quién fue el autor del mismo, pero lo que sí sabemos es que era un hombre que estaba satisfecho con la suficiencia de Dios. Él testifica, el Señor es mi porción. Y esto no es la única vez que dice en el libro de Salmos. También en el Salmo 73, 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y no hay nada en la tierra que yo desee fuera de ti. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Y Lamentaciones 3:24 nos dice, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él esperaré. En un sentido real, las 8 estrofas anteriores, las que la semana pasada nos compartió nuestro querido hermano Andrés, han conducido al salmista a este testimonio. El Señor es mi porción. Y la porción del Señor es del salmista, no la tierra. Pero pensemos por un momento qué significaba para el pueblo de Israel el no tener una posesión o una tierra. Significaba que no podía aspirar a construir viviendas ni ampliar sus riquezas.
significaba que no podía proyectar de ninguna manera alguna estabilidad económica. Su bienestar dependía y se encontraba en Dios mismo. Y aquí vemos al salmista refiriéndose a Dios como su porción, su tesoro y su bienestar. Encontró todo lo que era necesario para la vida de Dios. Y este es el testimonio del salmista. Y este debería ser el testimonio de cada uno de nosotros como siervos devotos y seguidores del Señor. Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para gloria y excelencia. Entonces, miren, aquí dice que nos ha concedido todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, resumamos un poquito lo que hemos dicho. Para los hebreos, la heredad estaba estrechamente relacionada con las promesas de Abraham y se consideraba un elemento sumamente importante. La heredad se refiere a la tierra prometida y a la tierra de Canaán, que se consideraba un premio que se poseería de manera permanente. Pero aquí, cuando el escritor bíblico dice Dios es mi porción, quiere decir que Dios es la fuente de su felicidad y bendición. Está contento con todo lo que el Señor es y provee. Tiene la mejor herencia imaginable y no busca nada, ninguna posesión o consuelo fuera de Dios. Riquezas, honor, amigos, fama, nada es tan valioso como las promesas de Dios. Si Dios es nuestra porción, no necesitamos nada más. Amén. Pero para nosotros, hoy en día, en la Biblia, en 1 de Pedro 1:4, menciona que Dios tiene guardada en el cielo una herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Qué esperanza tan grande que nosotros tenemos. El teólogo Herbert Locker escribió: Él es todo suficiente en cualquier circunstancia que pueda surgir, teniendo una sabiduría infinita para dirigir, una gracia infinita para sostener, un poder infinito para proteger y un amor infinito para cuidar y consolar. Este es el testimonio del salmista. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿es este tu testimonio? En este versículo hay una promesa, pero también, hay un testimonio, pero también hay una promesa. Porque dice, el Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. La Biblia viviente parafrasea esto diciendo, Señor, eres mío, prometo obedecer tus palabras. Pero esta promesa sería un voto vacío sin el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos una conexión cercana con Dios y lo recibimos y lo disfrutamos como nuestra porción, entonces también recibimos la fuerza para guardar sus palabras. Y miren que es importante porque el orden en este versículo es sumamente importante, porque el salmista no prometió guardar la palabra de Dios antes de que el Señor llegase a ser su porción. Ese es el orden que nosotros vamos a ver en nuestra vida cristiana. El salmista no estaba tratando de hacer algo para Dios. Él estaba tratando de obtener algo de Dios. Él no juró obediencia porque buscara adquirir la gracia del Señor. La gracia soberana de Dios, todo suficiente, ya era suya. Prometió guardar la palabra de Dios desde esa bendita porción de salvación, seguridad y satisfacción. ¿Recuerdan? Juan 15:13 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero pensemos en cómo se aplica esto a nuestras vidas. Y parecería que debería ser algo obvio para nosotros como creyentes. Tenemos porción heredado en el reino de los cielos a causa de Jesucristo. En Él tenemos perdón de pecados, la redención de la caída y la vida eterna. Pero así como el salmista sigue su caminar en obediencia,
deberíamos seguir el mismo camino debido a la porción que nosotros tenemos en Cristo. Entonces deberíamos ser obedientes a sus mandamientos. Pero nosotros sabemos que obedecer no es algo natural para cada uno de nosotros. Pero hay, como siempre, buenas noticias cuando abrimos la palabra del Señor. Dios purificó nuestros corazones por medio de la verdad del Evangelio para revertir el impacto del pecado en nosotros. Entonces quiero pedirles que vayamos a la carta de Primera de Pedro y vamos a leer en el capítulo 1 el versículo 1. Primera de Pedro 1:1. Dice así la palabra del Señor: a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Entonces, somos santificados, dice Pedro, para poder obedecer y no a causa de nuestra obediencia. ¿Sí? Entonces, Cristo murió no solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para liberarnos de su esclavitud. De manera que una de las consecuencias de estar hoy en el proceso de santificación en el cual estamos la mayoría de nosotros, es que ahora podemos obedecer porque el obstáculo que impedía esta obediencia fue removido y ya no somos esclavos del pecado. Hermanos queridos, Dios nos llama a venir a Él, a estar satisfechos solo con Él, para que podamos ser estimulados a responder fielmente en obediencia a Él. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, al igual que el salmista, lo hacemos clamándolo a Él. Lo hacemos buscando el favor de Dios con todo nuestro corazón. Entonces, vamos a avanzar en nuestro texto y vamos al versículo 58. Dice así: supliqué tu favor con todo mi corazón, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Entonces, miren, aquí vemos que una vez más el salmista describe una naturaleza muy personal acerca de su relación con Dios. Él dice, suplico tu favor. Y esto nos indica una relación que él tenía con Él. ¿A quién podemos ir a pedir un favor? ¿Cuántas veces tú te has acercado a una persona totalmente desconocida y le has dicho, oye, realmente necesito un favor? Seguramente no lo hacemos de esa manera. Pero cuando nosotros tenemos una relación con alguna persona, nosotros tenemos la confianza de acercarnos a esa persona y a ella sí decirle, oye, necesito un favor. Entonces aquí el salmista está confirmando la relación, esta relación que tenía a través de su confianza en que Dios iba a estar listo para ayudarlo. Nosotros no podemos guardar la palabra de Dios solamente con nuestra fuerza de voluntad o nuestra determinación. Necesitamos la ayuda de Dios. Dios es todo suficiente, nosotros no. Y accedemos a la ayuda de Dios a través de la oración. La palabra que se traduce aquí en este texto, por favor, también se traduce en otras partes del Antiguo Testamento, en más de 400 veces, como el rostro. Vivir en el favor de Dios es vivir cara a cara con Dios. El salmista suplicaba de todo corazón el favor de Dios en su vida, que era la única manera de poder guardar la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos la ayuda del Señor para poder vivir obedientemente. Y en este versículo finalmente dice, ten piedad de mí conforme a tu promesa. Y esto nuevamente nos llama a entender que hay una relación cercana entre el salmista y Dios.
Porque el salmista conoce cuál es la promesa y simplemente viene a Dios a buscarla. Parafraseando tendríamos que el salmista está diciendo: voy a prometer que seré obediente. Por favor, ten piedad conforme tú lo has prometido. Esto es lo que está diciendo en resumidas cuentas del salmista. Y esta idea no la vemos solo aquí, también la vemos en los versículos 29 y en el 132 en este mismo salmo. El salmista oró por la presencia favorable de Dios para ayudarle a ser fiel en la obediencia, pero también oró por el perdón y misericordia de Dios cuando no fuese obediente. El salmista oró para que Dios tuviera misericordia de él de acuerdo con su palabra. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces te pregunto yo, ¿cómo te has acercado a Dios en tus oraciones durante esta semana? ¿Tu vida de oración está marcada por buscar el favor de Dios? ¿O simplemente estamos pidiendo cosas? Cuando el Señor es tu porción, habrá devoción espiritual y humilde arrepentimiento. Eso hace que nosotros nos volvamos a Él. Este es el punto 3. Vamos entonces al versículo 59. Dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. En este versículo, lo que el salmista está indicándonos es que mientras él estudiaba, fue llevado a pensar en su propia vida y esto le causó una tremenda revolución. Él vino a la palabra y luego volvió en sí. Y esto lo que le hizo fue levantarse e ir al Padre. Entonces, primero pensamos y luego nos volvemos. Cuando la mente se arrepiente de los malos caminos, los pies pronto son conducidos a los buenos caminos. Pero no habrá arrepentimiento hasta que haya un pensamiento profundo y sincero. El salmista pensó en sus caminos, en sus elecciones, en su comportamiento y en sus hábitos. Entonces, hoy te pregunto, ¿piensas en tus caminos? ¿Consideras tus pasos? ¿Examinas tu vida? Dios permite que las pruebas nos hagan pensar en nuestros caminos. Cuando todo está bien, nosotros podemos descuidarnos de Dios, que es lo más importante. Llevar cargas, soportar el sufrimiento y enfrentar la persecución nos hace pensar en nuestros caminos. No fue sino hasta que el hijo pródigo perdió todo en aquel lejano país que él se volvió en sí. Y en este texto, el salmista, al examinar su vida, vio que iba en una dirección equivocada y lo que hizo fue dar un giro de 180 grados y volvió al camino correcto. Hermanos, las Escrituras no nos dan direcciones GPS paso por paso, pero sí nos colocan letreros para ayudarnos a saber que vamos en la dirección correcta. Y luego dice: rápidamente vuelvo mis pies a tus testimonios. La frase que dice aquí, volví mis pies, significa literalmente que el salmista se volvió de su propio camino. Literalmente se apartó de su propio deseo y se volvió a la ley de Dios en busca de dirección. Las Escrituras nos alejan de seguir nuestro propio corazón y nos acercan a la instrucción de Dios revelada en su ley. Y finalmente, en Cristo Jesús. Aquí el salmista da una guía clara sobre lo que hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirnos. Y el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad y continúa con un cambio de camino. El arrepentimiento no es simplemente estar arrepentido de los pecados. Es estar lo suficientemente arrepentido como para renunciar. El arrepentimiento que no cambia
que no cambia tus caminos no es arrepentimiento, es solo remordimiento. Entonces veamos, el arrepentimiento es cuando reconoces que has hecho algo malo. El remordimiento es cuando te lamentas por las cosas malas que has hecho. El arrepentimiento es cuando pasas de lo incorrecto a lo correcto. Entonces, ¿cómo podríamos entender esto? El arrepentimiento hizo que el hijo pródigo volviera en sí. El remordimiento hizo que el hijo pródigo se lamentara de que se estaba muriendo de hambre mientras los siervos de su padre tenían comida de sobra. Pero el arrepentimiento hizo que el hijo pródigo se levantara y fuera a casa de su padre. El versículo 60 dice: me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. El salmista está revelando aquí una actitud que arroja luz sobre lo importante que es la obediencia para él. Es primordial en su mente y en su vida. Se apresura a hacerlo, no demora en hacerlo. La palabra original que es traducida aquí como no me tardé es asombrosamente enfática y no se quedó titubeando. Muy a menudo nos encontramos jurando obediencia, pero nunca llegamos a hacerlo. Hay un dicho que seguramente muchos de ustedes lo conocen y que muchas personas lo indican o creen que es de la palabra del Señor, pero no es así. Y dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esta frase se atribuye a Bernardo de Charabal y se refiere a las palabras de una persona frente a sus acciones. Significa que una persona comienza con buenos pensamientos, prometiéndose a sí mismo hacer lo correcto. Sin embargo, debido a otras prioridades, las buenas intenciones se desvían. Y el salmista no quería que le suceda esto. Él está tomando medidas para hacer del servicio y la obediencia una prioridad en su vida. Y lo hace sin demorarse en poner las cosas en acción en su vida. Pero, ¿cómo podríamos ejemplificar esto? Usemos un ejemplo que puede aplicarse a todos nosotros el día de hoy. Tomemos el ejemplo de la lectura de nuestras Biblias. Puedes orar y decirle a Dios que vas a leer tu Biblia fielmente para que puedas conocerlo más íntimamente y que tu conocimiento de Él aumente. Orar a Él sobre esto es una muy buena intención, pero a menos que vaya seguido de acción, no tiene ningún sentido. Y esto puede aplicarse a cualquiera de las disciplinas en lo que respecta a nuestro caminar con Cristo. Tal como lo dice el pastor J. en su libro Amigos, que no es suficiente leer o escribir un libro acerca de las amistades. La amistad es un deporte de contacto. No podemos quedarnos solamente en la teoría. Entonces tomemos la actitud del salmista aquí y hagamos de nuestra obediencia una prioridad. No nos demoremos en nuestra obediencia. Apresurémonos a obedecerle a Él y su llamado en nuestras vidas. Charles Spurgeon escribió: la rapidez en el arrepentimiento y la rapidez en la obediencia son dos cosas excelentes. Con demasiada frecuencia nos apresuramos a pecar, o si nos apresuráramos más a obedecer. En estos versículos hemos sido animados a examinarnos nosotros mismos en cuanto a nuestro caminar en Cristo. Y esto es un desafío grande para cada uno de nosotros. Pero entiendo que en una audiencia como la que tenemos hoy, habrá personas que aún no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia habla de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos creen que por solo saber que Dios existe son salvos. He visto muchos cartelones, letreros y mensajes como: yo estoy con Dios, mi amigo es Dios, Dios nos cuida, el Señor es mi pastor, amigo solo Dios, y muchos más.
Pero amigos, hermanos, Dios no quiere solamente que el hombre se limite a saber o a conocer que Él existe. Él quiere que cada uno de nosotros tengamos una relación más profunda con Él. La Biblia también dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no se someten. Tenemos que estar muy claros en esto. Amigos, amigas, si tú estás aquí en esta tarde y no has reestablecido tu relación con el Señor, relación que fue rota por el pecado, te pido que consideres lo siguiente. Solo por la fe en el Evangelio es que Dios justifica a una persona. El Evangelio es una buena noticia, es la mejor noticia de todas. El Evangelio es la persona de Jesús, el Hijo de Dios, y su obra, su encarnación, su muerte, su resurrección. Solo mediante la fe en Jesucristo y su muerte sustitutiva y expiatoria en la cruz, Dios, sin ningún mérito nuestro, sino solo por su gracia, nos imputa la justicia perfecta de Cristo y nos hace arrepentirnos y creer en Él. Y entonces tú te preguntarás en esta tarde, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y esa fue la pregunta que hizo el carcelero, según nos relata el libro de Hechos. Y creo que no hay pregunta más importante para esta vida y para la venidera. Paso número 1, reconocer que Dios es un Dios santo. Paso número 2, reconocer que aunque fuimos creados a la imagen de Dios, somos pecadores y como consecuencia merecemos la muerte y el estar apartados de la presencia de Dios. Paso número 3, hay una provisión dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Paso número 4, podemos apropiarnos de esa provisión a través del arrepentimiento de nuestros pecados y en la fe de la obra completa de Cristo en la cruz. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a pecadores, librándonos de las consecuencias eternas y del poder del pecado. Jesucristo es el centro de este mensaje. Es por Él y para su gloria que proclamamos el Evangelio. Amigo, amiga, si necesitas entender de mejor manera lo que acabo de compartir, te pido que tú busques a uno de los pastores o a alguno de los líderes aquí en la iglesia, pero quiero pedirte que no salgas de aquí tal como llegaste. Pero ¿por qué nosotros deberíamos poner la confianza en Dios? Porque solo en Él encontramos consuelo. Vamos al siguiente versículo. Versículo número 61. Dice, los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Hasta este punto el salmista describió su aflicción, pero ahora la vuelve más gráfica. Las cuerdas de los impíos me atrapan. Es una metáfora de la trampa del cazador. Habla como alguien perseguido, capturado y atrapado por planes maliciosos y actos malvados. Fue atrapado, atado y robado por sus enemigos. Pero aún así mantuvo su confianza piadosa. En medio de las trampas no olvidó la palabra de Dios. Las cuerdas de los impíos atraparon su carne y no su fe. A pesar de sus enemigos, estaba decidido a recordar las palabras de Dios. El Salmo 119, 110 nos dice, los impíos me han tendido lazo, pero yo no me aparto de tus preceptos. El salmista estaba decidido a confiar y obedecer. Respecto a este versículo, un teólogo indica, en lugar de pensar en retaliación, su enfoque es ir a la revelación de Dios. Y quizá hay una ilustración que nos podría ayudar a entender este concepto. Dice que un piloto tuvo problemas para aterrizar su avión. La torre de control le dio instrucciones. Y él dijo, pero hay un poste allí. La respuesta desde la torre fue, tú te encargas de seguir las instrucciones, nosotros nos encargaremos de las obstrucciones.
Y del mismo modo, la palabra de Dios es nuestra instrucción. Tu trabajo es obedecer los mandamientos de Dios y Dios se encargará de las obstrucciones. Versículo número 62 dice: a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. El Salmo 119 afirma repetidamente la conexión esencial entre la adoración y la palabra. El versículo 7 dice: te alabaré con corazón recto cuando aprenda tus justos gobiernos. El versículo 12 dice: bendito eres, oh Señor, enséñame tus estatutos. Y ahora el versículo 62 dice: a medianoche me levanto para alabarte a causa de tus justos gobiernos. Aquí en estos versículos el salmista usa este vínculo para proclamar a los que lo rodean que su completa fe en Dios. Hace la afirmación de que incluso a medianoche, que es el momento más profundo y oscuro del día, como algunas de nuestras noches en estos días que no tenemos luz, y que incluso representan los momentos más profundos y oscuros de nuestras vidas, incluso entonces puede levantarse para alabar a Dios. Y nosotros, como los creyentes del Nuevo Testamento, podemos ver tener esta misma seguridad, ya que Jesús ha prometido que nunca nos dejará ni desamparará. Podemos saber que no importa cuán malvado se vuelva este mundo, tenemos a Cristo como nuestro abogado y consolador para esta vida y para la vida venidera. ¿No te deleitas en el gozo y la paz de saber que incluso en los momentos más oscuros de la vida podemos confiar en Cristo para que esté allí con nosotros? Recordemos que su promesa no es que los problemas no vendrán. Los problemas van a venir. Pero mientras nosotros estemos pasando por cada uno de los problemas, Él va a estar con cada uno de nosotros. Muchas veces Él nos librará de aquellos problemas. Y en otras, Él estará con nosotros mientras pasamos por los mismos. El salmista revela una actitud de plena confianza en Dios, incluso cuando todo parece desesperado. El autor de este salmo es un adorador apasionado que consideraba que la alabanza era más refrescante que el sueño. En un tiempo oscuro, solitario, temeroso e inquieto e inconveniente, el salmista se levanta de la cama para alabar a Dios. Y esta pausa de alabanza a altas horas de la noche fue ya referida en el versículo 55 la semana anterior, y nos recuerda que Dios es digno de alabanza en todo tiempo y situación. Hebreos 13:15 dice: por Él ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanza a Dios. Y continuamente significa a través de todo. Deberíamos alabar a Dios a pesar de todo, porque Jesús murió en la cruz y Él resucitó de entre los muertos. Un comentario del teólogo Matthew Henry dice sobre este versículo, dice: sintámonos avergonzados de que los demás estén más dispuestos a no dormir para pasar el tiempo en placeres pecaminosos que nosotros para alabar a Dios. Debemos ser más fervientes en la oración para que nuestros corazones se llenen de su misericordia, gracia y paz. ¿Cómo estás tú en tu confianza con Dios? Ruego al Señor que podamos hacer lo que el salmista está diciendo aquí, que nos levantemos para alabar a Dios incluso cuando no pueda haber razones para alabarlo. Y la satisfacción con Dios se caracteriza por una santa comunión con Dios y una asociación con su pueblo. Versículo 63. Dice: compañero soy de todos los que te temen y de los que te guardan y de los que guardan tus preceptos. El hombre santo pasaba sus noches con Dios y sus días con el pueblo de Dios.
Los que temen a Dios aman a los que le temen. El salmista encontró tanto placer como provecho en la sociedad santa. Mejoró al asociarse con los buenos y obtuvo honor al mantener una compañía honorable y correcta. Las personas piadosas necesitan comunión. No podemos hacer este viaje solos, solitarios. Necesitamos amigos, compañeros y socios piadosos. La satisfacción con Dios se ve obstaculizada si no es reforzada por una comunión piadosa. Primera de Timoteo 3:15 dice, o Primera de Timoteo 3:15 llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. El pilar y el contrafuerte sostienen el edificio. Si el pilar cae y los cimientos ceden, la estructura no se sostendrá. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. Y la verdad no puede permanecer en nuestras vidas sin el poder estabilizador de la vida corporal de la iglesia. ¿Qué dices en esta tarde, mi amigo, mi hermano? ¿Gustas de las compañías de los santos? ¿Te sientes cómodo como en casa entre la gente piadosa? Recordemos que incluso los pájaros de un mismo plumaje se juntan. A un hombre se le conoce por su compañía. Los que no tienen temor de Dios rara vez desean la compañía de los santos. El salmista decidió evitar a cualquiera que no estuviera comprometido con la palabra. Pero esto no es una excusa, por si acaso, no es una excusa para desconectarse de las personas perdidas. Pero sí es una advertencia, pues es más fácil que alguien te tire para abajo que tú le levantes. El salmista decidió evitar a cualquiera que no estuviera comprometido con la palabra. Ten cuidado de no permitir que las relaciones con personas impías suavicen tus convicciones y compromisos bíblicos. Primera de Corintios 15:33 nos dice, no os engañéis, las malas compañías arruinan las buenas costumbres. Las personas piadosas atraen a las personas piadosas. Esta es la base de la unidad espiritual. Las cuestiones de raza, clase, género no pueden dividir a una iglesia que está unida por el temor de Dios. Entonces pregunto, ¿quiénes son las personas en tu vida que te animan a obedecer la palabra de Dios? Como creyentes debemos estar en el grupo de los que temen, honran y respetan a Dios. No por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz. Debemos darle toda la gloria, el honor y la reverencia en nuestras vidas al Señor. Y esto es a lo que se refiere el salmista en el siguiente versículo, versículo número 64. Dice, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos. El salmista termina esta estrofa en particular con una línea de alabanza a Dios. Proclama la grandeza de Dios y dice, la tierra está llena de tu misericordia. Afirma que el amor de Dios es inmutable, incondicional e interminable. Dios no cambia de opinión acerca de nosotros. Nosotros cambiamos de opinión acerca de Él. El amor de Dios es leal. Y el salmista no solo vio el amor leal de Dios obrando en su propia vida, sino que él dijo, la tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Y esta es la perspectiva del alma que está satisfecha con Dios. Isaías 6:3 dice que los ángeles cantan, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles ven a Dios principalmente en términos de su santidad. Desde esa perspectiva, los ángeles declaran que toda la tierra está llena de su gloria. Pero los ángeles no pueden cantar el cántico del salmista.
Cuando la humanidad se rebeló, el amor leal de Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados. Y entonces, producto de eso, tenemos una canción que los ángeles no pueden cantar. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Cuando tus pecados son perdonados, vives el amor y la misericordia de Dios. Cuando miramos el mundo de hoy, a veces tenemos la tendencia de pasar por alto esto. Incluso como creyentes nos encontramos perdiendo de vista el amor de Dios manifestado en nuestro mundo. Todo lo que podemos ver en la oscuridad, todo lo que podemos ver es oscuridad. Todo lo que podemos ver son las circunstancias y situaciones que nos presionan. Pero el salmista nos dice que el amor de Dios está siempre presente. La palabra usada aquí para el amor inquebrantable de Dios es la palabra hebrea kesed, que significa fidelidad y bondad. El amor de Dios es bondadoso, el amor de Dios es bueno y lo más importante, el amor de Dios es fiel. Es un amor en el que se puede confiar, es un amor que llega a los que no lo conocen, es un amor que desea que todos lo conozcan. Termina este versículo indicando, enséñame tus estatutos. El Señor es su porción. Eso decía inicialmente el salmista. Y estaba totalmente satisfecho con Dios. Y la evidencia final que estaba satisfecho con Dios era que Dios era su todo en todo. Y si el Señor es tu porción, tu oración será, enséñame tus estatutos. En este versículo tenemos al salmista clamando a Dios para que le enseñe su ley. El salmista se da cuenta del hecho de que si Dios le enseña su ley, cambiará su corazón y hará que sea obediente. Podemos ver que el salmista está dando una prioridad muy, muy alta en conocer y guardar la ley de Dios en su vida. Lo está colocando como primera opción o primera prioridad en su mente. Tú cuando miras el mundo, ¿qué ves? ¿Te apresuras a criticar? ¿Tu percepción de los acontecimientos mundiales está gobernada por el conocimiento de Dios y su compromiso de pacto con su pueblo? ¿Nos apresuramos a agradecer a Dios por sus bondades? Por la bondad del Evangelio, por la bondad de la iglesia local, por la bondad de los pastores que aman, dirigen y sirven, la bondad de la educación, el empleo, los niños, las amistades. Es evidente que el Hijo de Dios que está más cerca de Él será capaz de percibir su toque e influencia aún en los detalles más pequeños. Entonces, nuevamente repito la pregunta con la que comencé. ¿Dónde buscas tu alegría y bienestar? La palabra de Dios nos llama a buscar el gozo y el bienestar verdadero y duradero en el Señor mismo. Si descansamos satisfechos solo en Él, nuestros corazones también se inclinarán a guardar su ley, para su gloria y nuestro gozo. Nuevamente el comentario de Matthew Henry de esta sección dice, ¿es la ley de Dios nuestra prioridad? Si no, el salmista nos está dando un modelo de cuán importante es la ley de Dios. La palabra de Dios debería ser importante para nosotros como creyentes hoy. Hermanos, los textos bíblicos nos revelan que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Tiene el poder de transformar nuestras acciones. A través de ella podemos ser renovados en nuestra mente, abandonar los comportamientos pecaminosos, adoptar una nueva forma de vida basada en los principios divinos y experimentar el perdón y la salvación que solo vienen de Dios. Es importante que nos sumerjamos en la lectura y meditación de la palabra de Dios para que podamos experimentar
su poder transformador en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, por tu